Josefa Molina. A continuación presentaré un avance del desarrollo de mi tesis doctoral denominada Concepciones del docente sobre la planificación pedagógica en el pregrado universitario. Se presentará un avance del primer objetivo denominado Concepciones explícitas sobre la planificación pedagógica del docente universitario. Es que las concepciones explícitas, según estudios realizados, representan un elemento base para la formación del docente en educación. Con el acercamiento a la realidad, Arthur y Scholl denominan las concepciones explícitas como la acción del individuo cree que haría, desea hacer o expresa que haría bajo una situación determinada. Unos autores dicen que el hombre es un ser capaz de transformar, realizar y evaluar sus propias acciones de acuerdo a los procesos. Es por ello que la planificación es un proceso sistemático e intencional de acción social y reflexiva que relaciona presente y futuro para alcanzar situaciones y objetivos. La UNESCO define la planificación pedagógica como el pilar que determina la visión y misión de las instituciones educativas y apoya la gestión curricular a través de un diagnóstico. Es decir, que la planificación pedagógica sería la protagonista del proceso educativo de impulsar y desarrollar la práctica pedagógica en la formación de formadores. En este sentido, la planificación es una tarea inaplazable de todo docente, aunque en algunos casos se vuelva repetitiva, mecánica, de poca reflexión. Perrenot comenta que la mayor parte de los maestros planifican sus enseñanzas apoyándose en la memoria, en su documentación, en los medios de enseñanza y, en caso de duda, en los textos oficiales. Aun cuando esta afirmación tiene más de 20 años, no escapa de la realidad de algunas aulas universitarias, donde el docente no planifica, en algunos casos, las actividades a desarrollar en el aula. Entonces ella se convertiría en una actividad netamente instrumental, que no coincide con el desarrollo de las clases en la práctica. Planificar no es solamente colocar métodos, criterios y contenidos, sino también es pensar, valorar y tomar decisiones. De ello se generaron los siguientes objetivos. El objetivo general, generar elementos teóricos derivados de las concepciones de los docentes sobre la planificación pedagógica en el pregrado universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión San Cristóbal. Por su parte, los objetivos específicos: analizar las concepciones explícitas sobre la planificación pedagógica del docente universitario del IMPM Extensión San Cristóbal, interpretar las concepciones implícitas sobre la planificación pedagógica del docente del IMPM Extensión San Cristóbal y explicar, a partir de las concepciones explícitas e implícitas del docente del IMPM Extensión San Cristóbal, las relaciones que sirven de sustento al momento de planificar. Esta investigación tomó como base el enfoque interpretativo, pues hace análisis sobre el contexto social. Latorre, Rincón y Arnal expresan que se puede comprender e interpretar la realidad de acuerdo a los significados, percepciones, intenciones y acciones de las personas. La investigadora se apoyó en un instrumento para dar mayor fiabilidad al análisis e interpretación de la información, el cual fue la entrevista y como guión y como instrumento un guión de entrevista. El escenario tuvo lugar en el IMPM Extensión San Cristóbal y como informantes claves se escogieron intencionalmente con las siguientes características: docentes ordinarios con más de 5 años de experiencia y que tengan interés en la investigación.
Para el análisis e interpretación de información, Rodríguez y García dicen que los datos son recogidos y estudiados de manera que puedan formarse categorías. Se apoyó en la teoría fundamentada con la técnica cromática. La teoría fundamentada posee tres procesos de codificación. El primero, la codificación abierta, que es donde se lee, se contrasta la información para poder obtener los códigos. En esta parte de la codificación nos apoyamos en la técnica cromática. En la codificación axial nos permite hacer un contraste entre las categorías y las subcategorías. Luego, en la codificación selectiva, depurar la información para poder construir la teoría. Luego del análisis de la información, surge el sistema categorial emergente de las entrevistas a los informantes claves. De allí emerge la categoría sentido de la planificación, donde los resultados se colocan en una tabla de doble entrada. Están los códigos, las dimensiones y las subcategorías. En cuanto a los códigos, es lo que emergió de las concepciones en las entrevistas de cada uno de los informantes. Luego se forman las dimensiones de acuerdo con cada subcategoría. La primera subcategoría, planificar los encuentros de clase, se derivan dos dimensiones: el estudiante como centro de la planificación y el contenido y la actividad como centro de la planeación. Por su parte, la segunda subcategoría, planificar como requisito administrativo, se desprende en dos dimensiones. La nuestra es más administrativa y planificar para cumplir. En la siguiente categoría emergente, planificación pedagógica, nuevamente se hace una tabla de doble entrada con sus códigos, dimensiones y subcategorías. Los códigos se desprenden de las concepciones que tienen los informantes claves acerca de lo que es la planificación pedagógica. Surgen, por supuesto, dos subcategorías. La primera, procesos de enseñanza y aprendizaje, de la cual se desprenden dos dimensiones, que es enseñar y que es aprender, aunque ya eso, de alguna manera, lo innato nosotros lo tenemos. Luego, la subcategoría, la evaluación base de la planificación, de la cual surgen dos dimensiones: evaluación diagnóstica y evaluación formativa, que manejamos normalmente en la planificación. En cuanto a la categoría emergente, sentidos de la planificación, en las dimensiones nos indican que el docente, al momento de planificar y realizar la planificación, su centro es el estudiante. De alguna manera, el contenido de la actividad para poder formar las actividades. De esa manera, tomar decisiones para poder organizar las actividades que surgen en el aula, aunque a veces para planificar se planifica y en el aula suceden otras situaciones de las cuales de alguna manera hay que estar previsto para poder guiar esa planificación, contando con las características y necesidades de los estudiantes. Luego, en la subcategoría planificar como requisito administrativo, en las dimensiones, la nuestra es más administrativa, se maneja que la planificación de alguna manera es instrumental, que solo se hace como un requisito administrativo, que se presenta tanto en la parte gerencial, coordinaciones, como la planificación del aula, siendo que muchas veces se desagrega un poquito lo de la planificación del aula a lo que va a la parte gerencial o a las coordinaciones. También la dimensión para planificar para cumplir, muchas veces esa planificación se hace por un requisito, que se exige un requisito. De allí surge que esa planificación tiene varios niveles, como ya lo nombré, gerencial, en coordinaciones y la planificación del aula. En la siguiente categoría emergente, planificación pedagógica, los informantes dan cuenta que esta planificación permite la construcción
continua y permanente para organizar, diseñar y estructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la subcategoría procesos de enseñanza y aprendizaje, expresan los informantes lo que es enseñar y aprender, pues ya son procesos orientados que plantean situaciones donde el estudiante construye nuevos aprendizajes. En la dimensión que es enseñar, relacionan los informantes clave que se facilitan situaciones e instrumentos para que el estudiante aprenda activamente. Que surge una mediación que requiere el compromiso y las competencias del docente para llevar a cabo esos contenidos propios, conocimientos, saberes y experiencias del estudiante, que puedan generar redes en la construcción de sus aprendizajes. También señalan que la enseñanza es un agente activo que propicia la construcción del conocimiento, la reflexión, la expresión del intelecto y las emociones que se concretan en la mediación. Luego, en la dimensión de qué es aprender, se dice que es un proceso inacabado que permite a la persona crear su propia actividad, modificar y construir habilidades, que es inherente al desarrollo humano y que se infiere que el docente es entonces el constructor de posibilidades de aprendizaje para que el estudiante les pueda mediar. En la subcategoría la evaluación base de la planificación, esta es una actividad reflexiva que forma parte relevante de la planificación para suministrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje el valor de resultados previstos. En la dimensión evaluación diagnóstica, el docente, al momento de planificar según los informantes clave, realizan una evaluación que es fundamental para conocer las habilidades, los conocimientos, las características, las necesidades, inclusive la parte social donde ellos se desenvuelven para que pueda facilitar ello el aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la dimensión de evaluación formativa, los docentes informantes recurren a esta evaluación para detectar progresos y dificultades en los estudiantes. Es una evaluación que se utiliza normalmente en y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, podemos decir, según las concepciones de los docentes, de informantes, que la planificación reduce la incertidumbre, anticipa cómo será el desarrollo de la clase, aun cuando en el contexto del aula puedan darse imprevistos que no se hayan planificado, lo que siempre se debe tener en cuenta para dar coherencia a la tarea pedagógica. Se vislumbra también, de acuerdo a las concepciones de estos informantes, que surgen varios niveles de la planificación, desde la gerencia de la institución, pasando por las coordinaciones, hasta la planificación de la clase, lo cual indica que es lo dinámico de este proceso, porque sirve de base para la organización, coordinación y control en el aula y en las diferentes instancias de la institución. También los informantes mencionan que permite que el docente pueda tomar decisiones antes de la clase, durante la clase, para determinar las diferentes actividades que realizan los estudiantes dentro del aula, pero además que les permita desarrollar sus propios procesos de aprendizaje. Las concepciones explícitas que revelan los docentes e informantes muestran que la enseñanza es un agente activo en la construcción del conocimiento de la persona, de sus propias experiencias, de su propia reflexión, de la expresión del intelecto y de las emociones que se concretan en la mediación. La evaluación diagnóstica es valorada, pues permite precisar características y necesidades de los estudiantes, diferentes estilos de aprendizaje, así como la diversidad local y cultural donde ellos se encuentran. De igual forma consideran que la evaluación formativa
les permite detectar progresos y dificultades en los procesos. Se infiere también de estas concepciones de los docentes que debe existir una integración de las formas de evaluación para favorecer los mecanismos de autorregulación dirigidos a la construcción de nuevas metas de aprendizaje. Finalmente, la planificación pedagógica se vislumbra como un proceso ambivalente que tiene como centro al estudiante y a la evaluación como un punto de partida de todos los procesos en la práctica pedagógica. Muchísimas gracias. Buenos días. Reciban un cordial saludo. Quien les habla, Belkis Montilva, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL y EPPE. Me ocupa en este momento presentar los avances de la investigación de mi tesis doctoral, que tiene como título identificar los elementos constitutivos en la construcción de la identidad del profesional no docente de la educación media técnica. El contexto en el que se desarrolla esta investigación pertenece a la educación media técnica. El escenario, la Escuela Técnica Industrial Robisoniana Eleazar López Contreras, de San Cristóbal, Estado Táchira. El subsistema de educación media técnica data desde 1884, cuando se fundó la Escuela de Artes y Oficios para Hombres y representó la adopción del sistema artesanal de aprendizaje en Venezuela. Para 1935 es cuando se transforma este tipo de educación, creándose la Escuela Técnica Industrial como tal. Este tipo de educación tiene como objetivo general formar para el trabajo y la vida, hacer que el egresado pueda insertarse directamente al campo laboral o proseguir a un nivel superior. Su lema es enseñar haciendo y aprender produciendo. Dentro de este tipo de instituciones se encuentra un tipo de profesionales, al cual hemos denominado profesionales no docentes. Estos conocen el oficio de taller, pero no poseen la respectiva formación pedagógica. Son especialistas en áreas técnicas. Cuentan con un perfil diferente al del docente. He revisado de que existe ausencia de teorización sobre la construcción de la identidad de este tipo de profesionales, cuya profesión inicial es distinta a la docente y que labora en la educación media técnica. En este avance, entonces, constituye una primera aproximación respecto de los elementos constitutivos de la identidad de dicho profesional. Ahora bien, el docente, determinante para la transformación de la persona, debe tener una formación sólida, constante, mantener una actualización profesional y gozar de beneficios sociales y remuneraciones justas para fortalecer su dignidad y reconocimiento de su identidad. Es así como identidad profesional se conoce como el resultado provisorio, subjetivo, social y biográfico estructurado, originado en diversos procesos de socialización que construyen a los individuos y definen a las instituciones. De allí que se tiene una identidad individual y una colectiva. De acuerdo a Dubar, este proceso es de doble transacción, uno referido al interior de la propia persona, el cual es de carácter biográfico, y el otro se constituye en el producto de la relación con los otros y se da en un contexto específico. Ahora bien, lo que se corresponde a la construcción de la identidad, Vanegas y Fuentealba en 2019 consideran que es un proceso dinámico e interactivo que permite configurar una representación de sí mismo como profesor, movido por fases interrogativas generadas por situaciones interpelantes y respaldado por procesos de identización e identificación. Estos elementos hacen que nos preguntemos cómo construye la identidad el profesional no docente de la educación media técnica, así como también cuáles serían los elementos constitutivos de la construcción de la identidad del profesional no docente. Dilucidar estas interrogantes nos
nos llevan a plantearnos el objetivo general de la investigación, el cual es generar una interpretación teórica sobre la construcción de la identidad de los profesionales no docentes de la educación media técnica en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Eleazar López Contreras. Como objetivo específico se tiene identificar los elementos constitutivos en la construcción de la identidad del profesional no docente en la educación media técnica. En lo que se refiere a la ruta metodológica a seguir, tenemos en primera instancia la investigación está enfocada en el introspectivo vivencial de Padrón, el cual recoge los elementos del interpretativismo, donde el conocimiento es producto de la interpretación y comprensión de símbolos por medio de los cuales el grupo social afronta las circunstancias. El investigador experimenta, siente y comparte de forma directa la realidad que afecta a los sujetos de estudio. Esto es una investigación de tipo cualitativa, pues estamos enfocados en analizar las interacciones y comportamientos de los sujetos de estudio. Se realiza con las fuentes vivas en su ambiente natural. La investigación también se corresponde con el paradigma interpretativo del interaccionismo simbólico propuesto por Melville Bloom, donde ello se construye por la interacción con los demás, enmarcada en el simbolismo lingüístico para definir una conducta. Este es un enfoque para el estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre. El método planteado es el biográfico narrativo, que según Ricard 1995 es una forma de reconstruir experiencias vividas desde la narrativa de sus protagonistas, mediante un proceso reflexivo para dar significado a los sucesos vividos. El método biográfico narrativo consta de 4 etapas. La primera es la inicial, donde se plantean los objetivos, se delimita el tema, se estudian los elementos teóricos de la investigación. La segunda etapa es donde se realiza el registro, transcripción, diseño y aplicación de los instrumentos respectivos. La tercera etapa se corresponde con el análisis interpretativo del discurso o la teorización. Y el cuarto se refiere a la publicación y exposición de los hallazgos encontrados. En lo que respecta a las fuentes y escenarios, tenemos 6 informantes claves, los cuales son profesionales no docentes. Están ubicados en el subsistema de educación media y trabajan todos en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Eleazar López Contreras. Fueron escogidos de manera intencional, los cuales deberían cumplir ciertos criterios. Uno de ellos es que tuvieran una trayectoria profesional de más de 10 años en la institución, que para el momento de acceder a la escuela técnica, a la docencia, ya tuvieran una carrera inicial en el área técnica y además pues de que quisieran participar en esta investigación. Ahora bien, para el desarrollo de la investigación se realizó como técnica la entrevista y los instrumentos se aplicaron 2. Uno que se corresponde al relato biográfico, el cual se fue analizado mediante el biograma, que es una representación gráfica del perfil biográfico en el que cada participante destaca libremente tiempos y espacios que han configurado su desarrollo profesional y su trayectoria vital, de acuerdo a lo puesto por parrilla. En lo que se refiere al guión de entrevista, va a ser analizado mediante la teoría fundamentada, mediante el proceso de codificación abierta, axial y selectiva. Este es un proceso que se lleva a cabo mediante el microanálisis para llegar a una conceptualización y clasificación de los datos que nos van a dar las primeras categorías. Ahora bien, al realizar el análisis de la información, como primer elemento, se realizó el análisis de los relatos biográficos. Para ello se empleó el biograma.
de gráfico en un cuadro de doble entrada. En la primera columna se encuentran codificados los diferentes informantes claves y en la primera fila están los elementos que se tomaron en cuenta para guiar el relato de cada uno de ellos, como fueron la educación técnica y profesional, el desempeño profesional y los roles ejercidos, la reminiscencia de la figura docente, la práctica docente y la valoración que ellos tienen de la profesión docente. Como resultados preliminares en el análisis de este biograma, obtuvimos en la dimensión de rasgos identitarios del profesional no docente que los integrantes de este grupo profesional no docente, al igual que cualquier otra élite, construyen su propia identidad al efecto establecen rasgos distintivos que determinan la pertenencia a ello. La identidad profesional procedente de la profesión inicial se constituye en una forma de reconocimiento del aporte que como profesionales especializados en un área realizan para la educación técnica. Por tanto, se muestran como un colectivo importante y necesario, con imágenes asociadas y representaciones identitarias que los informantes claves sostienen respecto a su quehacer profesional en las distintas vivencias. Ahora bien, de esta dimensión obtuvimos dos categorías principales, lo que es la categoría como primera medida la categoría de identidad personal. Ahora bien, en lo que se corresponde con la categoría identidad personal, se observa en el biograma colectivo que los informantes claves señalan sus orígenes y el recorrido en el tiempo con los hitos de su aprendizaje a lo largo de su vida, como fuente de su desarrollo personal, profesional y permanente. Se evidencian ciertas similitudes y diferencias en lo que se concierne a una educación técnica y profesional. Llama la atención que todos de una u otra forma obtuvieron el título de docente. Se detecta que en el desempeño profesional y en los diversos roles ejercidos, tanto en el campo de la profesión inicial como en el de la docencia, que los informantes claves se perciben a sí mismos como profesionales no docentes que como educadores. Por otro lado, se tiene que la formación profesional en un área técnica y se destacan los relatos en relación con el reconocimiento social de la profesión inicial y el desempeño en roles relacionados en el área. Y por otra, se tiene que todos los informantes claves con el devenir del tiempo realizaron su formación profesional docente. Es decir, al ser parte de un nuevo colectivo, se desplaza dicha identidad a la de un profesional de la docencia, pues se pertenece a un colectivo distinto. Aunado a esto, a la necesidad de estabilidad en el desempeño de funciones en la institución educativa, a la par de conseguir la homologación en las correspondientes remuneraciones, pues si no se tiene la titulación, no se devenga el salario en igualdad de condiciones. Como segunda categoría que se ha observado es la categoría identidad profesional no docente. Esta se refiere a una identidad colectiva, cuando los informantes claves reconocen la diversidad en el otro mientras construyen la propia. Esta puede ser identidad de oficio, al componerse de valores colectivos. Un ejemplo de ello es el padre que se transmite, el oficio del padre, que se transmite en la familia. Tal es el caso del informante 3, que aprendió de su padre el oficio de albañil. Luego se convirtió en técnico medio industrial en mención construcción civil, a la par que desde adolescente trabajó con el padre en la construcción de viviendas como ayudante y actualmente se desempeña dentro de la institución como un experto en el taller de albañilería, en la asignatura de práctica de construcción. Asimismo, coordina el proyecto productivo para elaboración de bloques de cemento. Se puede señalar dentro del concepto de identización en el proceso de construcción de la identidad del profesional entendida, aquí la identidad, a juicio de Arredondo, como un todo más complejo,
que la adopción de roles establecidos en el que la mismidad es más que la frontera con la otredad. Autores como Vanegas y Fuentealba lo señalan como un proceso de individualización donde el sujeto decide qué elementos del grupo le son propios y cuáles adopta y cuáles no, lo que hace similar al grupo y en qué se diferencia. El análisis de estas categorías como resultado del biograma nos lleva a plantearnos unas reflexiones finales, como lo es que el revisar los elementos constitutivos de la identidad de los profesionales no docentes por medio del método biográfico narrativo nos permite reconocer que este es pertinente para entrar en el mundo de la identidad, de los significados y el saber práctico de dichos profesionales, pues las vivencias influyen en el proceso de construcción de la identidad. Estas surgen cuando se relacionan los conocimientos previos con los nuevos, es decir, se construye como resultado de la reflexión que se interioriza y que se vuelve parte de la acción de él. Uno de estos rasgos identitarios es la construcción de autoimágenes. En esta oportunidad se percibe el hecho de que los informantes claves se observan a sí mismos como profesionales no docentes, más que como educadores, es decir, se denominan como ingenieros, técnicos, arquitectos, mas sin embargo manifiestan sentirse a gusto en el ejercicio de la docencia. En otras palabras, la identidad inicial se mantiene y subyace mientras se ejerce la identidad del docente. También está la identidad personal ligada a los factores que internamente inciden en la conformación de esa autoimagen y los factores externos ligados a un carácter netamente social, lo que es la identidad individual y la identidad colectiva. Por otra parte, se considera necesario poner énfasis en la formación del profesional no docente, especialmente en lo relacionado con lo pedagógico, pues todos ellos manifiestan la necesidad de saber planificar, saber evaluar, tener conocimiento sobre lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como podemos ver, todos estos elementos para este momento se encuentran en construcción, los cuales pueden cambiar y profundizarse a medida que se realice la triangulación de fuentes. Para finalizar, los dejo con esta reflexión relacionada con la identidad. No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Michel Foucault. Muchas gracias por su atención.